Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a las segundas, perdón, a las octavo ciclo de personajes ilustres a través de la historia del arte que hacemos. Primero, disculpen sobre todo la no comparecencia ayer del profesor don José Luis Gómez Ordóñez, porque estuvo indispuesto debido a lo que nos están haciendo a todos. Es decir, nos están vacunando, a unos les da la reacción y a otros no. Esta conferencia no se ha anulado. Se ha retrasado o aplazado al martes que viene. ¿Dónde va a ser? Se va a dar en la delegación de César por cortesía del delegado de César. Es un sitio ideal, tiene las mismas características de seguridad que esta sala. El aforo viene a ser lo mismo, más, menos. Entonces, por favor, les ruego también que sean ustedes puntuales, porque una vez cumplimentado todo el tema, por lo de la pandemia, se procederá a la ampliación. Tenemos hoy con nosotros a don José Manuel de Arnaiz Seco. Tiene un amplio historial, pero lógicamente voy a leer unas cuantas pinceladas, porque algunos de los que tenemos, algunos de los conferenciantes y expositores tienen un currículum tan amplio en su vida profesional y académica que prácticamente el currículum sería una conferencia entera. O sea que eso ya, efectivamente, bueno, es coronel, director de los cursos de fortificación y poliocinética del Instituto de Historia y Cultura Militar de los Servicios de Guerra. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Telecomunicaciones, en el área de Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Máster en Arqueología Clásica del Mediterráneo de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía y Historia. Experto en Arqueología Subacuática. Instructor Nacional de Buceo por la Federación de Actividades Subacuáticas, FEDAS. Buceador profesional de segunda del Ministerio de Industria. Colaborador y conferenciante de la Cátedra de Historia Militar y del curso de Historia para mayores de 55 años de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, así como diversos seminarios y congresos sobre el patrimonio fortificado. Vocal del Consejo de Redacción de la Revista de Historia Militar, miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan de Arquitectura Defensiva del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Representante del instituto antes mencionado en la Comisión de Fortificaciones de la Guerra Civil 1936-1939 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Miembro del equipo de redacción del Plan Director de las Murallas de Guerra. Profesor del título propio de especialista en Historia Militar de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Madrid. Miembro del Comité Científico de la Revista Castillos de España de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Coronel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Me van a permitir que me quite esto porque hablo mal y encima si tengo el tapabocas, como le llaman por algún sitio, pues va a ser peor aún. Espero no aburrirles y como es de obligado cumplimiento, agradecer al Instituto de Estudios Riojanos, que por cierto me he colado antes ahí dentro, no mal que he llegado con tiempo, me he colado en el edificio de la nave, me han dicho que era este edificio, pues lo tiene muy escondida la placa. Casi me meto en el banco, pero bueno, agradecer la invitación y por supuesto el mayor agradecimiento es a todos ustedes porque sin ustedes aquí, ¿se oye? Sí. No me oye, por el fondo no me oye. Vamos a acomodarnos el micro. ¿Ahora se oye? Vale, muchas gracias. Pues como digo, sin ustedes esto no sirve para nada, realmente. Una de las cosas que hacemos en el instituto es divulgar, aparte de estudiar, investigar, etcétera, etcétera. Si todo esto no se divulga, pues se queda en la estantería de una biblioteca o en cualquier lado y no sirve para nada. O sea que el fin correspondiente de dar conferencias, escribir y todo lo demás, no solo es publicar, sino divulgar. Yo es lo que intento hacer, divulgar y enseñarles. Espero que no les aburran. Si se aburren, pues mueven la silla y me dan un aviso determinado, si hay un problema. Intentaré llegar al tiempo, pero siempre me enrollo como ahora y no sigo el guión. Pero bueno, no se preocupen, vuelvo a cogerlo, luego salto, etcétera, etcétera. Bien, la presentación es de siglo XVI, me hablan. Es un siglo, estaba comentando antes, que vaya quien ha elegido este siglo. Bueno, siglo crónico, por supuesto. Es para la fortificación y para lo que veamos, que es la artillería, que va unida perfectamente y siempre a lo largo de la historia con la fortificación. Es un poco difícil por
la transición correspondiente, que es lo que intentaré explicar en este tiempo, para lo cual nos vamos a ir un poco atrás con los antecedentes hasta llegar, y luego seguiremos un poco hacia adelante en términos. Lo voy a dividir en dos partes, como dice en el título: fortificaciones en el siglo XVI, como digo, antes y después también, y sitios, la segunda parte. Y el sitio, pues voy a explicar simplemente cómo se hacían los sitios, en una traspa, como dicen, y asimilarla o asemejarla al sitio de aquí de Logroño, que es el enjambre de todas estas presentaciones que veo, y que me van a corregir perfectamente, porque saben más que yo los siguientes que vienen mañana, y se saben de maravilla toda la cuestión de sitios, han estudiado toda la bibliografía que existe sobre esto. Bien, pues una vez entrada en materia, pues vamos a empezar haciendo lo que hacen los universitarios. Hay que contextuar esto en tiempo y en espacio. De qué estoy hablando, en qué tiempo estoy hablando y de dónde estoy hablando. Entonces vamos a empezar un poco estamos hablando del siglo XVI, y hay muchos historiadores que no saben cuándo empieza la Edad Moderna y se termina la Edad Media. Hay por todos lados. Unos dicen cuando la caída de Constantinopla, estamos a la mitad, el inicio de la segunda mitad del siglo XV. Otros dicen que... Perdón, ya empezamos. Otros dicen que no, que fue cuando el descubrimiento de América. Nos vamos al final del siglo XV. Pero hay otros, y pongo solamente unos ejemplos, que nos están hablando incluso de la Reforma Luterana, y nos hemos metido en el siglo XVI. Es decir, ¿cuándo empieza la Edad Media? Perdón, termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, pues ni idea. Pues esto nos pasa en lo que es artillería y lo que es fortificación, el paralelo correspondiente. Bueno, siguiendo con esto, pues nos vamos a meter en un diagrama de tiempos correspondientes, y ahí tienen un resumen del progreso de la fortificación desde el siglo XV, un poco antes de lo que nos va a centrar, hasta el siglo XX, para dar nombre simplemente, y esto como anecdótico. Ahí viene Abaluartada, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, estamos hablando de fortificación Abaluartada. Verán que la nadie de la China, me van a disculpar de vez en cuando algunas expresiones de estas un poco vulgares, pero bueno, es para seguir el ritmo. Y luego vemos ahí al famoso Vauban, o Vauban, en español, el francés famoso, que tiene tanta fama que ha hundido a nuestros grandes arquitectos e ingenieros militares en ese tiempo que había cuando Vauban. Este señor construyó un montón de cosas, pero escribió. Y uno de los problemas que tenemos los españoles con nuestros reyes en aquellos tiempos era que no nos dejaban escribir, porque era secreto. A ver si lo cogía el enemigo y sabía cómo fortificábamos, cómo construíamos y qué tipo de fortificaciones teníamos y fortalezas. Estaba terminantemente prohibido. Todos los franceses lo hacían. De todas formas, hay una cosa: yo soy ingeniero, y como buen ingeniero soy nómada, por no decir la palabra, otra palabra que existe en la actualidad. Me refiero que voy al mejor postor. Me explico. Los ingenieros que había en aquellos tiempos, ingenieros militares que había en aquellos tiempos, pues no existía ingeniería civil, por supuesto, no hasta el 18. Esos iban al mejor postor. Entonces, en un momento estaban con el rey de Francia, y en otro momento con el rey de España, o con el de Inglaterra, o se iban con los austrias, o se iban con los borbones en su tiempo, o se iban con el que le pagaba. Entonces, claro, no había problema. El señor que había construido una fortaleza, a la vez, al cabo del año, a los 2 años, la atacaba. ¿Qué mejor ese señor para orientar a las tropas que asediaban y que atacaban todo lo demás? Esa es la situación social que existía en aquellos tiempos, siglo XV, XVI, XVII también. Por eso decimos Abaluartada. Veremos que en unos países sí había Abaluartada, en otros países no, pero si nos metemos en cantidad de cosas, vamos a entrar solamente en el Reino de España y algún ejemplo de ultramar, porque era el Reino de España e Italia. Bueno, Italia no existía. El Reino de Nápoles, o aquellos reinados que había en aquellos tiempos con nuestros reyes, cargos, etcétera, etcétera. Bien, pues esto es lo que había en fortificación. Desde el siglo XV, hablando de Abaluartada, en España, nada. Del siglo XVI, hablando de Abaluartada, en España, muy poco. En el siglo XVII ya había algo. Luego, entrando ya en el siglo XVIII, los franceses dijeron, como Vauban era el famoso
la Valortada, pues siguieron con la Valortada, pero había ingenieros franceses que estaban en contra de la Valortada, como tenemos ahí a Montalembert. Este señor era, como no era ingeniero del rey, pues los franceses dijeron que ganar era China. Pero pasa como pasa ahora con nuestros estudiantes. Estudian, pero luego se lo llevan los alemanes y se van a Alemania a trabajar. Pues los alemanes en ese tiempo cogieron a Montalembert y se lo llevaron a Alemania aquella, y este señor pues arregló, vamos, perfeccionó y hundió en la miseria a Vauban y a sus fortificaciones. Y ahí empezó a hablarse de la fortificación de Montalembert y unos cuantos más. Este es el plan que tenemos, social y demás, en cuestiones de fortificación. Pero a nosotros nos corresponde hablar del siglo XVI, el siglo XV. Luego me voy a retroceder un poco y me voy a ir a ese sitio. Y vamos a ver qué es lo que ocurría en esos tiempos. En esos tiempos, y entrando en la fortificación, en esos tiempos no existía ejército. Empezó con los reyes católicos, aquí, a tener un ejército, porque los ejércitos que habían eran las mesnadas, como se llamaban en esos tiempos, de los señores que había en sus feudos y todo lo demás, y entonces el rey, de ahí que los reyes católicos cortaron cantidad de torres del homenaje de castillos y demás, y machacaron castillos para que ningún señor con sus mesnadas y sus tropas se fuesen en contra de los reyes católicos. Entonces ya tenían los reyes católicos el ejército, ya era la corona, ya hablábamos no de nación sino de reinos, hablábamos y era la corona española que tenía ejército, y por supuesto con los impuestos tenía más dinero que cualquier noble, luego podía dedicarse más a tener ejércitos y pagar una soldada, y tener armamento determinado, etcétera, etcétera. Seguimos ambientando un poco. Esa es la diferencia que empieza a existir a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. La autoridad real, como viene ahí, sobre la nobleza, se impone, las huestes feudales desaparecen, empieza un ejército profesional de esos tiempos correspondientes y está reclutado y pagado, es decir, es ya semipermanente o permanente en algunos casos. Luego ya tenemos un ejército preparado y unas especialidades que empiezan. Se empieza a hablar de los artilleros, los ingenieros ya con sus especialidades determinadas. Pero por supuesto, no solo el ejército, tenemos otro de los factores que en ese tiempo existen, que es, no voy a entrar en la pólvora, que nos metemos con los chinos, que es anterior a los fenicios y la hemos liado. ¿Quién ha inventado la pólvora? Ahí están los historiadores, y escritos 200.000 libros sobre ello. Pero yo estoy hablando de, y eso sí que se sabe perfectamente, cuándo se utilizó la pólvora como elemento de propulsión en las armas. Porque los chinos la han utilizado muy bien como estos de fuegos y con sus dragones y con todo, ¿no? Y eso es la pólvora, ¿no? Pero bueno, voy a empezar con la pólvora, no voy a entrar en lo que es la pólvora. El uso de la artillería. Y cuando hablo de artillería que se hablaba en los tiempos antiguos de artillería, hasta antes de Cristo. La artillería, la neurobalística, la pirobalística empieza ahora, que es pirobalística, los señores que sepan algo de eso saben de qué va, se empieza a utilizar la otra. Antes, la neurobalística, que era de nervios y de todo, pues eran los crines de los caballos, las catapultas y todo lo demás que veían, pues que lo utilizaban los reyes católicos. En Granada, en el siglo XV, todavía se utilizaban catapultas y demás, junto con arcabuces y con algún cañón que otro, como veremos. Luego estamos en el follón del siglo XV, descubrimiento de América, conquista Granada, etcétera, etcétera. Doy pinceladas para que sepan en qué ambiente social nos encontrábamos en ese momento con respecto a la fortificación. Por supuesto, la artillería empezó, pues, la pirobalística, empezó pues cambiando calibres, era un desastre. ¿Quién hacía los cañones en aquel tiempo? Los cañones, lo veremos más detalladamente, lo hacían los que hacían las campanas. Me ha recordado ahora que está sonando la campana, eran los campaneros, eran los que sabían fundir y pegar con martillo, y eran los señores que hacían, eran artesanos puros, los cañones eran artesanos puros. Los veremos. Calibres, la movilidad, muy importante. Como veremos, había unos cañones enormes que no había cristiano, bueno, sí, había moros, pero no cristianos, que los pudiesen llevar de un sitio a otro, porque los moros los llevaban a Constantinopla, y veremos uno de ellos cómo era. Y la movilidad, cuando empezaron a ver los bulones, eso que vemos ahora, que son dos cachaletas que salen así en el cañón, en los laterales, que pueden girar sobre una cureña o cuna, pueden subir. Eso fue un desarrollo tecnológico tremendo,
porque antes tirabas y no había cristiano que levantase el cañón para que tirase un poco por el segundo, en los artilleros que usaban, el segundo sector, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? No había, estaba el mortero, que subía por las murallas y demás. Toda la movilidad era tremenda, y por supuesto los calibres eran de su padre y su madre, los bolaños, los pellos, los proyectiles, como se llama en la actualidad, las pelotas esas, que eran bolaños, eran de piedra, y era a base de canteros. Quién sabe el calibre que podía ser, pues encajaban, no encajaban, se perdían los gases por los laterales, tremendo. Luego la precisión y su alcance era desastroso, el proyectil era lo que lo limitaba, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos en esa situación. Todo lo que había finales del 15 y 16, ahí hay unos ejemplos de lo que teníamos en ese tiempo, de artillerías y demás. No, esos son anteriores. Ah, ¿que no se ven? Ahora sí. Aquí yo tengo las pantallas, ¿sí? Lo veo antes. Lo veo antes. Bien, ahí tienen, hablábamos de bombardas, hablamos de libadoquines. Bueno, aquí es dificilísimo el agrupar o el seleccionar armas. Incluso ellos le llamaban gruesas y finas, artillería gruesa y artillería fina. ¿Y qué era lo que había en la gruesa y fina? Y nombres, pues ahí tenemos bombarda o lombarda. Eso es, dependía. Los nombres dependían del libro que había, y el señor que escribía pues le llamaba de una forma y de otra. Y ya incido en el detalle de las catapultas, ¿no? Incido, las catapultas no lanzaban piedras, lanzaban flechas. Y era el nombre de la catapulta era lanzador de flechas. Sino que estudien los griegos y los romanos, los que saben el latín y demás, que lo estudien, eran de flechas. Lo que pasa es que el ir escribiendo libros y sacar bibliografía de uno y de otro, que luego no hay cristiano que los encuentre en las bibliografías, o si le encuentra no dice nada de lo que está diciendo el Señor, típico que hacemos todos los que escribimos, pues eso es lo que nos ocurre. La catapulta empezó a nombrarse como lanzadora de piedras siglos después del invento de la catapulta. Eran de flechas al principio. Eso es otro ejemplo del follón que había en esos tiempos determinados. Ahí tenemos el ejército correspondiente que había en sus momentos, con los arcabuces y demás, y tenemos la artillería en ese momento. Si vemos esta escala, con los soldaditos y todo lo demás ahí, pero bueno, para que no haya ninguna pega, la podemos ver aquí, el famoso cañón de Dardaneros, en el 1424. Esta era típica artillería del siglo XV, finales del siglo XV. Es una bombarda según ellos, o lombarda según otros. Bueno, ahí lo tienen, pueden leer tranquilamente y demás. Claro, en esos tiempos los que escribían, voy a dar un ejemplo, los que escribían, por ejemplo, el cronista de los Reyes Católicos, ya decía, cuando vio todas esas cosas, ya decía en sus crónicas de los Reyes Católicos, decía, hablando de las fortalezas y demás, de las fortificaciones, las llamaban las viejas fortificaciones medievales, y estamos en el siglo XV, decía que muros y torres que habían fabricado para las obras, guerra de lance y escudo, es decir, ya se veía venir que todas esas fortalezas medievales no servían prácticamente para nada. Es lo que iba a ocurrir. Ya vamos entrando en lo que hay. Estamos en la segunda mitad del siglo XV, la artillería, ya sabemos que abre brechas y los muros correspondientes, muros medievales, y insisto en el muro medieval porque lo que tienen ustedes aquí es un muro medieval, es lo que tienen ustedes aquí. Luego veremos el proceso correspondiente al final. Bien, el muro medieval, entonces esto es un pasavolante, pero esto no era ahí ven que no tiene bulones ni tiene bureña, esto o quitan el trozo de madera que hay aquí, que está en el museo para que esté un poco levantado, o si no, esto tira por el ángulo correspondiente, no hay cristiano que lo levante. Y las anillas que tienen aquí, no ni más ni menos que para el retroceso. La ataban con cuerdas, porque cada pepinazo que hacía, no había escape de gases por ningún lado, se iba. Que era lo que vamos a ver en los castillos, lo que le pasaba. En los castillos, lo que había, ¿no? Bien, pues ahí tienen un ejemplo correspondiente, y esa artillería era de hierro. Las campanas y demás, lo que hacíamos era hierro. Era hierro. Y ahora vamos a ver piezas, ahí lo van leyendo, no sé si lo pueden leer, pero lo van leyendo y así no repito, eran las características era todo hierro, lo trabajaban por lo mismo que hacían los de las campanas o las espadas, y lo mismo que hacían y que se hace todavía con los barriles.
Los barriles, recuerden que cogen las maderas, las doblan y les ponen luego el hierro correspondiente alrededor. Pues eso es el cañón. Ponen las... Lo vamos a ver aquí. Lo ponen y luego la añaden con el hierro, que lo vemos aquí tranquilamente, en esta. Las ruedas, como le llamen. Así es como se hacían los cañones. Pueden imaginar el calibre que podía ser o que no podía ser, dependía muchas veces, ¿no? Eso es lo que tenían en el siglo XV. Abajo ya empiezan a ver artillería de bronce, ya el bronce ya tienen unas dimensiones determinadas, ya tienen moldes, ya pueden el calibre más o menos ser adecuado, y ya le llaman imperial, por supuesto, con los ejércitos y el que paga es el rey, pues es artillería imperial. Esta artillería se empieza a evolucionar y ya verán cañones en los cuales tienen detrás dibujos, figuras y todo lo demás que vienen normalmente de qué fábrica es, vienen normalmente a qué rey pertenece, etcétera, etcétera, su emblema, la casa señorial en algunas, etcétera, etcétera, todo lo que hay. En definitiva, para resumir la artillería y no meternos nada, pues vamos a ver desde el siglo XIV hasta el siglo XVII toda la modificación que ha habido de la artillería. Y ahí tienen, el 90% era tiro tenso es que no pueden hacer algo, ¿no? Tiro tenso. Me disculpan que diga algunas cosas de estas, pero como es divulgación, no sé el nivel artillero que tienen algunos de aquí. Yo soy ingeniero, poco de artillería. Se cabrean cuando digo, precisamente, no digo proyectiles y digo bolas o digo cosas de esas, los artilleros. Pero bueno, ahí tienen algunos nombres: bombarda más adelante, bombardeta, eso es fina, en vez de la bombarda es artillería gruesa, etc. Y luego ya en la segunda época, estos son los artilleros como lo dividen, ¿no? Del siglo XIV hasta el siglo XVII, cuando ya tienen tiro tenso, tiro curvo. El tiro curvo típico es el mortero. Había tiro curvo, pero eran bombardas que tampoco podían girar, ¿no? Determinadas, tenían un ángulo fijo, etcétera, etcétera. Ahí van viendo la artillería cómo ha evolucionado en general, pero si nos vamos un poco más detallada a la artillería española en el siglo XVI y XVII, ya qué era lo que había, pues ya está construida una sola pieza. Si han visto las anteriores, ven la artillería aquí, esto que hay aquí es una segunda pieza. Está el tubo y luego enganchan una pieza detrás. Eso es lo que había, las de hierro. Es como, digamos, la recámara en su tiempo, la actual, pero no es así. Era más rápido en ese momento, pues porque lo podían tener preparadas y tenían dos. Lo metían, pegaban un pipinazo, retiraban y metían la otra, pero claro, tampoco tenían muchas. Y dependía sobre todo del proyectil, si encajaba o no encajaba, etcétera, etcétera. De ahí que viene lo de hacerlo con una sola pieza, como dicen en la ESA. Por supuesto, era el bronce mucho más caro que el hierro, era ya no tan artesanal, ya era más en serie, pero costaba mucho más. La cadencia de disparo lo tiene esto como detalles, la distancia que podían alcanzar, etcétera, etcétera. Una idea que pueden tener para luego, cuando hablemos de asedio, verán que la mitad de esto ni se cumple, pero bueno, ni se cumple cuando hay un asedio, sobre todo aquí. Con respecto a las municiones y todo lo demás, pues ya ven, los bolaños de piedra luego eran de hierro, y sobre todo, cuando hablamos de la pólvora también tenía su proceso de fabricación, y la pólvora era un grano, de hecho, antiguamente se llamaba pólvora negra, y echaba humo, mucho humo, y era una de las claves que los que estaban defendiendo, o los que estaban atacando, sabían dónde estaba la artillería propia del enemigo, sobre todo la de enfrente, la que tenían, porque veían el humo, y decían, ahí está, y entonces sus cañones los apuntaban. Era batalla artillera, artilleros contra artilleros. Ya eso es entrado bien el siglo XVI, siglo XVII, y no digamos el XVIII. Ya eran artilleros contra artilleros, lo que había, hasta que llegaban, ¿no? Pero hay un detalle que ya se lo he comentado, de que en ese tiempo, todavía en el siglo XV, finales del XV, se alternaban, porque había más precisión con una catapulta que con un cañón de los que he enseñado, había mucho más. Entonces no se fiaban, y eso es lo que había. Por supuesto, en aquel tiempo, ya en el siglo XV, los que mejor artillería tenían, es cierto, eran los franceses. Y esto lo digo para que se acuerden cuando el asedio nuestro, que si realmente tenían esa artillería, pues lo siento por Logroño, pero no había quedado ni una piedra. Lo volveremos a ver, que eso, es que no veo a Tellez aquí porque es el que ha estudiado mucho en ese tiempo, y lo dirá mañana.
los bulos prácticamente que hay, que han escrito uno detrás de otro sobre el asedio correspondiente. Pues bueno, esto es lo que tenía el rey de Francia, tenía una maravilla y unos trenes artilleros que decimos. El tren artillero no es ni más ni menos que todo lo que lleva el cañón detrás. Cómo se traslada toda su munición, todos sus artilleros, los servidores, las limpiezas, las baquetas esas que entran para limpiar, todo ese rollo, la pólvora, todo lo demás, eso es el tren artillero. La logística, que en aquellos tiempos era muy difícil, y sobre todo porque no solo era difícil, sino que no había caminos. Ya hasta las vías romanas habían machacado unas cuantas, y para meter cañones de esos que pesaban y todo lo demás por ahí, pues de hecho el que hemos visto, no sé si eran 400 bueyes y no sé cuántas personas que llevaban todos esos cañones, era dificilísimo. De hecho, insisto, se hacían muchas veces como las torres de asalto y demás, se hacían in situ, en el lugar donde se iba a hacer asediado, ahí se hacían las fundiciones y se hacían todo, por el peso y por todas las que llevaban. Claro, ya hemos visto la artillería, ya hemos visto con qué nos enfrentamos ahora, pues espada y escudo, defensa y ataque y contraataque y defensa. Vamos a ver qué pasa con todo esto en las fortificaciones. Entonces, claro, nos llega en el periodo, como llamamos, de transición, los artilleros y los ingenieros de transición, todos estos, hemos estado hablando de 15, 16 y demás, es un periodo de transición entre la edad media, moderna y transición para la artillería y lo nuestro. Los ingenieros dicen, bueno, ahora tenemos todo esto, ya sabemos que nuestros muros y nuestras fortalezas y castillos no nos sirven para nada, ¿qué podemos hacer para contrarrestar? Aquí es cuando siempre estaban más o menos nivelados. Primero la defensa ganaba al ataque, en los tiempos antiguos, luego el ataque y la defensa, la artillería empezaba y ganaba a los ingenieros, a las fortalezas, y todo era un juego correspondiente de una cosa y de otra. Entonces aquí los ingenieros dicen, no, tenemos que hacer algo, ya nos están comiendo vivos los artilleros. Hay que hacer algo, hay que cambiar nuestra forma de pensar y de construir. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a pensar? Pues, como siempre, economía de medios, como todo nos pasa a lo largo de toda la historia. Si ya tenemos algo, podemos hacer algo con ello, ¿no? Lo podemos adaptar y no gastamos tanto dinero, porque vale un pastón hacer cosas nuevas. Vamos a adaptarlo de alguna forma, ¿no? Entonces había dos procedimientos, había dos. O bien, adaptar lo que teníamos de alguna forma, o si había que construir algo nuevo y teníamos dinero, el nuevo trazado correspondiente. Ahí empieza un poco la baluartada. Los baluartes, que también es una disquisición tremenda entre los historiadores. ¿Qué se llama baluarte? Hasta en la actualidad, ¿qué es un baluarte? Nos dicen, una obra defensiva externa, un pico que sale de la muralla, horrible, pero hay una fortificación durante siglos que se llama moderna o abaluartada. Algo tiene que ver, entraremos en eso. Entonces el nuevo trazado es lo que vamos a ver. Entonces empiezan a adaptar los castillos, y vamos a ir rápido a una serie de castillos que tenemos en la península, una serie de castillos. ¿Qué es lo que van adaptando a un castillo? Y ahí lo van a ir viendo en respuesta de los ingenieros al reto de la artillería. Pues como empiezan a abrir brecha, pues los ingenieros dicen, tienen una potencia mayor, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a engordar los muros, pero claro, el muro es muy alto y le ofrece un blanco maravilloso, y entonces empiezan a ir estudiando y empiezan a regruesar. Ahí lo van viendo. Hay palabras que, bueno, no importa, la escarpa, la contrascarpa y todo eso, ya lo irán viendo, pero lo esencial es que empiezan a engordar el muro. Y otras las cosas que van a ver, le llaman el alambor y todo el rollo, no es ni más ni menos que se ha hecho siempre en todos los lados, hasta la época contemporánea, que es reducir la superficie correspondiente de impacto y intentar que rebote. Entonces, si lo tenemos recto, el pepinazo te viene aquí, el pepino. Si lo inclinas, viene aquí, y muy probable que salte o que rebote, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que hay. Y otra de las cosas es el cambio del material. Si nosotros ponemos una piedra y le pegamos un zambombazo, hay una vibración. Eso ocurre en los puentes. En los puentes, bueno, aquí alguno habrá hecho la mili, y cuando hacían marchas y pasaban por un puente, el suboficial o el oficial decía paso de maniobra, es decir, no al paso ordinario, que es todo marcando el paso, porque al marcar el paso, lo que llaman de resonancia,
entra en resonancia y el puente empieza a vibrar, que es lo que le pasó a las Torres Gemelas cuando el incendio y todo lo demás. Hubo problemas de vibración también con lo otro. Bueno, pues cambiar, vamos a quitar las piedras que tienen mucha vibración y ponemos ladrillo, o ponemos, como antiguamente, los adobes, el ladrillo ese que se hace todavía en África y demás. Claro, en los sitios donde había fango y donde había calor para poder secarlo, ¿no? Y eso absorbe el bolaño. En Algeciras hay un montón de bolaños en el suelo, y en muchos castillos, algunos lo veremos, tienen bolaños incrustados en las paredes. Cuando vayan por ahí verán trozos de bolas incrustados en la pared, y muchas veces se rompían. Eso cambiaba por la potencia que tenían los grupos. Y luego las inclinaciones, engruesan inclinaciones, por supuesto, bajar y ocultarte, intentar ocultarte. El castillo y las torres tremendas que habían era, vamos, un blanco fabuloso para la artillería en ese tiempo, ¿no? Iban haciendo otra de las cosas, flanquear. El flanqueo es, existen zonas vistas. Me he pasado con un camión, yo lo he visto, era un camión italiano que era de estos largos, y había un dibujito detrás que ponía en italiano zonas oscuras. Es decir, el conductor no podía ver, para los que me iban a adelantar, en un tramo determinado el conductor no puede ver la zona oscura. En los castillos pasaba eso. En los castillos pasaba eso, es decir, eso es para que se despierte la gente. Perdón. El tema es que si uno se pone, es como no hay balcones, el balcón te asomas un poco y no hay ninguna pega, pero si te asomas a la ventana, pues te tienes que, como hay una jota aragonesa que dice echa medio grupo fuera y luego echa el otro medio y ya verás que, pues esa jota, pues es lo que les pasaba en los castillos. También, a ver, cuando ya llegaban los que asediaban, llegaban al muro, ya era dificilísimo. O los echabas, no aceite, que era muy caro, echabas tierra quemada, echabas cosas de esas como para echar aceite en aquellos tiempos. Y estaba más caro que el de oliva ahora que ha subido. Pues no podías, no tenías donde disparar, entonces tenías que hacer salientes para poder coger de flanqueo. Se dieron cuenta de que había que flanquear, de ahí que empezaron a sacar torres hacia afuera, etcétera, etcétera. Vamos viendo defensas a vanguardia. ¿De qué forma? Si me viene la artillería, tiene mal alcance y mayor potencia, pues vamos a intentar que se vayan más allá. Es decir, le voy a poner más obstáculos, porque fortificación, una de las definiciones es poner obstáculos al enemigo. Eso es fortificar, una de las grandes definiciones. Pues bueno, si le pongo más obstáculos delante, pues por supuesto se tiene que ir más allá y alejarse. Y tenemos, y otra cosa, si ellos utilizan la artillería, seremos tontos de no utilizar nosotros la artillería. Pero veremos a ver que el utilizar artillería nosotros, nuestros castillos tienen que modificarse de alguna forma, porque no caben nuestros artilleros. Las piezas no caben en ese tiempo, ¿no? Entonces siempre teníamos ese juego. Bien, vamos a ir viendo una serie de elementos que fueron apareciendo durante ese periodo de transición. Vamos a ir un poco rápido. La barrera artillera, le llaman de 1000 formas. Falsabraga, aquí he puesto porque también suena y queda, hay palabras que quedan muy bonitas, así sueltas, y se queda la gente, lo que sabéis, ¿no? Como poliorcética. Yo siempre digo, cuando el curso que pongan, curso de fortificación y poliorcética, y la primera de saludar a todo el mundo y agradecer, lo primero que digo, bueno, fortificación todo el mundo sabe lo que es, lo definen como quieran, pero poliorcética les cuesta mucho a gente, ¿no? Entonces le hablo del griego y le hablo del latín, depende de cómo traduzcan, y poliorcética, y le hablo de uno de los hijos de los generales el gran conquistador, Alejandro Magno. Están atentos al único, como están en primera fila. Alejandro Magno, uno de ellos le llamaban el poliorcético, porque era el que más sabía asediar. Y poliorcética no es ni más ni menos, viene de polis y no sé qué, cerco, etcétera, etcétera. No es ni más ni menos que el arte de asediar una fortificación. Eso es el término de poliorcética. El arte de un poliorcético es el que sabe hacer el enseñamiento. A mí me pusieron allí en el instituto al principio poliorcético de mote, pero vamos, dejaron de hacerlo. Bien, ¿qué es la barrera artillera? Pues ni más ni menos es colocarle un obstáculo delante del edificio principal del castillo para que los pepinos caigan sobre él, tiro tenso. Los morteros, por supuesto, van para arriba, tiro tenso. Si le pongo una coraza delante, pues por eso le llaman barrera artillera, ¿no? Las minas y contraminas. Cuando hablamos, no son minas de bolígrafo ni de lápices ni nada, ni minas
La mina es el túnel que hacían desde antes de Jesucristo. Hacían minas que eran túneles que excavaban para meterse debajo del muro, y allí pues ponían cerdos, ponían porquería, ponían de todo, prendían fuego, y entonces se caía. Por supuesto, como hacen los mineros, le ponen los palos, les ponen todo para que no se le hunda, y entonces le ponen fuego, le ponen de todo, prenden y se van. Pero en la época medieval seguían haciéndolo. En la época medieval estaba escrito además como honor que cuando llegaban allí salían los aseadores, salían y decían: ya estamos aquí debajo, o os rendís, o prendemos fuego y se os va la torre o se va al muro donde estaba debajo. O sea, existía. De hecho, en aquellos tiempos de Vauban, cuando Vauban hacía, el francés, sus fortificaciones, decía que tenían que tener alimento y sobre todo agua, porque un castillo sin agua es perdido. Está perdido. Tenían que tener para 40 días, que era el tiempo que le daba para las huestes correspondientes más cercanas ir a ayudarles y a salvarlos. Lo veremos en el asedio. Entonces, ¿qué había? En ese momento pues ya empezaron a hacer contraminas, construían ya castillos con contraminas. Ahí tenemos en Pamplona uno maravilloso que tiene unas contraminas de maravilla. Sabían cómo antiguamente los antiguos veían si había minas o no había minas, si se estaban excavando o no. Ponían el escudo, echaban agua y miraban a ver si temblaba el agua, como los terremotos y todo lo demás que hacían por Japón. Y era lo que hacían. Luego hacían pozos y tenían gente escuchando y demás. Había 1000 procedimientos para ver, y entonces hacían contramina para hundirles a los demás. Pero ya estaban ahí en ese tiempo, ya se construían y por supuesto utilizaban la pólvora para hacer minas y demás. Empiezan lo que llaman protobaluarte, es decir, un baluarte inicial de lo que se habla en su tiempo, en donde pues la cortina es el trozo de muro que hay entre dos torres normalmente, así le llaman unos, otros de otra forma, ¿no? Entonces en esa cortina pues esas dos torres las sacan un poco para el flanqueo y ya empieza a ser un protobaluarte, es lo que hay, ¿no? Es lo que llaman barbacana en las entradas. El elemento más débil que hay en toda fortificación es la puerta. Siempre la puerta, y es donde van a derribar la puerta. Lo hemos visto en todas las películas, que van a la puerta, meten el ariete y hacer lo que sea. Lo vemos hasta, el ariete lo utiliza nuestra policía. Cuando entran en una casa de estos de drogas y todo el rollo, está el policía que mete el ariete para el cuerpo y rompe la puerta. Pues están haciendo lo mismo, la historia se repite, lo ven perfectamente. Y si han estudiado los romanos, ¿se acuerdan cuando los romanos hacían la tortuga? Que se ponían los escudos todos así y iban andando. Pues miran a ver qué hacen los antidisturbios en Francia y en España cuando les dan caña y les tiran piedras y demás. Se ponen igual a hacer la tortura. Se repite la historia. Es lo mismo. Pero bueno, bien, vamos a seguir, que si no, como me rollo, ahí estamos. El barrefoso, que le llaman. Caponera, casamata, le llaman. Pero bueno, poniendo la palabra barrefoso, ya se sabe, un foso sabemos lo que hay y qué es lo que tiene que valer. Pues el barrefoso es poner elementos de fortificación dentro del foso. No solo para flanquear, sino para que el señor que ha llegado al foso y va a subir las murallas, pues se le machaque. Le barremos. Ese es el barrefoso. Eso es otro de los elementos que van. Pues ahora empezamos a ver el león, empezamos a ver cómo hacen lo que llamamos la adaptación, el acondicionamiento pirobalístico. Queda muy bonito eso dicho así, ¿no? De cómo van los castillos. Vamos viendo, aquí hay una serie de ejemplos que se van viendo, ven ahí el alamor correspondiente que está inclinado y más, aparte de hacer de base mayor y a sujetar el muro, es de rebote también de todos los esos, pero no cae. Por supuesto, queremos meter la artillería y esos son los adarves o paseos de rondas que le llaman. Ahí es donde vamos a meter un cañón. Primero, que no cabe. Segundo, cuando hay un retroceso, tienen que ir los artilleros a buscarlo al patio de armas para subirlo otra vez y colocarlo cada vez que se les va. Ese es el tema. Entonces, el adarve hay que ampliarlo, por lo que sea. Y el alambor que habíamos hablado no solamente nos servía para el rebote correspondiente, sino para los que estaban defendiendo. Tiraban las cosas así, era difícil tirar de lejos, ¿no? Tirabas, entonces el que estaba en el foso o el que estaba pegado al muro le caía y barría correspondientemente. O sea, el propio proyectil le hacía, el alambor le hacía eso. Ahí tienen el correspondiente alambor que hay. Por ejemplos de castillos que hay. Estos son los castillos
medievales que han sido ido adaptándose. Hay castillos que son del siglo XI y del XII, que siguen todavía en el XV y parte del XVI. Vamos a ver, pero por supuesto, si nos vamos ya a la artillería para usarlo, aquí hay otro garimatías en nombres y más, troneras, saeteras, cañoneras, aspilleras, etcétera, etcétera, le llaman de todo. Lo más fácil es, si hablamos de tronera y de cañonera, pues ya sabemos que hay de pirobalística por el sonido, ¿no? Y si hablamos de saetera, pues ya sabemos que nos estaban hablando. Y entonces pues hay de cruz, de aspa, hay miles de tipos que lo verán. Pues cuando vean un agujerito y vean todo, ya se pueden fijar y vacilar con el que venga y dicen, eso es una saetera. Y si es redonda es una cañonera, ¿no? Y si no, pues dicen una aspillera que coge todos y demás. Si lo ven horizontal, dicen eso es para el ángulo correspondiente de la ballesta, o el ángulo vertical o el ángulo horizontal. Y unas están desde dentro, como vemos aquí en esta de aquí, esta es la parte de la cámara interior, que puede girar el señor para coger un ángulo de tiro, etcétera, etcétera, una cobertura determinada y demás. Vamos viendo que hay infinidad de tipos en los cuales otra de las cosas que hacen es en las esquinas era donde iban el artillero. El artillero lo primero que hacía era intentar cepillar la parte de arriba, que era donde estaba el defensor, las almenas y todo lo demás. Por cierto, la almena es el hueco y lo que hay es el merlón. Es decir, cuando hablamos de castillo almenados que tienen merlón, almena, merlón, almena, eso es. Pero se ha quedado que la almena es todo. Y cuando decimos castillo almenado, eso es. Y esa es la almena es el hueco, el merlón es el otro. Esa almena tenían que ampliarla para meter el cañón y cosas de esas, ¿no? Y si no, pues ahí vamos viendo. Y la esquina era donde las esquinas son también bastante débiles y ahí van arrancando y pueden terminar la torre cayendo. Entonces la reforzaban la esquina y verán muchos castillos y muchas edificaciones, verán perfectamente que el material o la piedra correspondiente que hay en las esquinas es mucho mayor y mejor encastrada que la que tienen en los muros o las cortinas laterales, precisamente por eso. Bueno, cantidad de cañoneras que tienen ahí, hay una enorme, que van adaptando, hacen los agujeros en las cortinas y en los muros correspondientes. Bueno, ya un muestrario de esos tiene. Vamos a irnos a las caponeras o a refosos. Es lo que digo, en los fosos se va instalando una serie, aquí tienen unas caponeras que parecen búnker, no son ni de ametrallador, no tienen agujeros suficientes, pero bueno, ahí van viendo cómo son los refosos. Se van añadiendo, es decir, cuando vean un castillo medieval que tiene esto, dice, este le han adaptado en el siglo XV, XVI, le han adaptado y le han añadido eso, es decir, el arqueólogo sabe, y se ve muchas veces a diferente material que está construido, y lo ven. Por eso que un castillo que es del siglo XI o del XII, sigue hasta el siglo XIX, ya no digamos si es señorial, y entonces pues allí está hecho parcheado, y ahí los arqueólogos pues, tienen que machacársela, comerse el coco mucho. Como es lógico, sabemos lo de Torres Albarranas, también hablan de la Torre de Albarrana es una torre, digamos, externa, que puede estar unida por un puente arriba, en el Castillo de Belver, el que hay en Palma Mayor, por ejemplo, hay una perfecta, una preciosa. No sé si está por aquí, aquí está, el de Belver, sin ir más lejos, que es uno de los pocos castillos redondos, Patio de Armas y todo, que es redondo, y no tiene almenas, que es otra de las cosas, las almenas van desapareciendo, y entonces se aboveda la parte de arriba, precisamente lo mismo que abajo, se inclina la parte de arriba, donde están los defensores, se aboveda para que salten los proyectiles correspondientes. Y como es lógico, la parte más débil es la puerta y entonces vamos a meterle elementos defensivos delante de la puerta. Ya no es el foso con el puente levadizo, etcétera, etcétera, sino que hay que ponerle más para que no entre, para alejar nuestra artillería y que no nos entre. Y son las barbacanas correspondientes que ven ahí, y que hay una serie de castillos, como podemos ver, Algarán el Real, que luego fue señorial, pero castillo medieval. Tenemos una serie de castillos, Falsabraga, aquí tienen, que es el de Belmonte en Cuenca, una serie de castillos que lo voy a pasar rápido, desde arriba, ven la Falsabraga aquí, perfectamente, que rodea al edificio principal para que reciba los impactos correspondientes. Volvemos a tener en Villena, en Alicante, hay una serie, el Castillo de la Mota, etcétera, etcétera, que tienen, el Manzanares el Real, y bueno, y ahí pongo una serie
de Escalona, etcétera, etcétera, castillos y demás. Pero ¿qué nos servía eso? Ya hemos dicho que íbamos a poner artillería, nosotros, la artillería. Entonces, al defensor podía perfeccionar la contraartillería del asedio porque tenía una serie de líneas de tiro en determinadas elevaciones. Si yo pongo el castillo en la parte, el cañón en la parte almenada, arriba en el adarve, el alcance normalmente suele ser mayor. Pero a larga distancia los cañones se ponían arriba y tenía una serie de líneas de tiro correspondientes. ¿Qué hago? Pues meto en mi barrera artillera, en mi falsabraga, meto cañones también para menor alcance correspondiente, pero dentro de la barrera artillera puedo también meter los arcabuces y todo para tiro más cercano, pero aquí no puedo sacar la cuarta línea de tiro, que es el barrefoso. Una vez que me han entrado en el foso, puedo seguir machacando al asediador. Es decir, que ya en las construcciones nuestras vamos viendo el tema correspondiente de cómo se va adaptando. Y esto lo tenemos hasta el siglo XVIII, muchos castillos. Hasta el siglo XVIII. ¿Qué ocurre? Que van desapareciendo castillos, se van abandonando, y los que no se abandonan, pues se convierten en señoriales o palacidos, que le llaman. El señor ya lo adapta normalmente por dentro, o si lo construye, siguen poniendo en su arquitectura elementos defensivos, pero no son defensivos en realidad, son de adorno, y verán unas, por ejemplo, una palabra que queda muy bonita, unas escaraguaitas, que parecen torreones, legados, verán, no tengo ninguna por aquí, a ver si sale alguna, que ven un castillo y ven, pues como diría, el puesto de centinela arriba, la garita de arriba, pero que la cortan por la mitad y sigue pegada al muro, y es un medio círculo correspondiente. Y luego, por supuesto, los castillos que el noble, cuanto más dinero tenía, más grande hacía su escudo, y lo ponía que se viese desde lejos. O sea, adaptaban su castillo por dentro para que fuese no militar, que fuese ya habitable en toda la época correspondiente, y lo adornaban con elementos defensivos, pero que no servían para nada, porque ya nadie atacaba esos castillos ni nada en absoluto. Aquí se ve, por ejemplo, sacado de Zaragoza, la aljafería en el siglo XVI. Aquí vemos perfectamente, esto es señorial ya, por supuesto, pero vemos ya unos protobaluartes aquí, un foso, por supuesto, tremendo, unos protobaluartes aquí, que ya empiezan a definirnos algo de abaluartada. Estas son pocas cosas que tenemos en el siglo XVI, de abaluartada, en la península, en el Reino de Castilla, Aragón, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay. Pero, por supuesto, en esos tiempos, por eso estábamos de leña siempre con los franceses, en esos tiempos teníamos mucho terreno francés, como el Rosellón, por ejemplo, en el Rosellón. Y ahí, un ingeniero militar, en el siglo XV, construyó, final del siglo XV, construyó un edificio de nueva planta, que es el típico pro-baluarte y el típico castillo inicio de abaluartada. Este es ahí lo tienen, el de Salses, le llaman Salces otros, depende cómo lo encuentren, si buscan en internet. Pone el Rosellón Francia, que es Francia actual, pero era de Fernando el Católico, y el arquitecto era un ingeniero militar español, apellido Ramírez, más español no puede ser, ¿no? Y el segundo no sé si era López, pero bueno, este es típico, así era ese tiempo. Este castillo lo asediaron los franceses, era terreno nuestro, y Francia quería reconquistar su terreno, y Vauban estaba allí, precisamente, y lo conquistaron, por supuesto, los franceses. No estaba terminado, por eso lo conquistaron, no estaba terminado, y normalmente lo que hacían los franceses, y luego lo hicieron los ingleses aquí con la guerra de independencia, que eran amigos nuestros, derribaban todo, porque los ingleses decían que tenían la excusa de que cuando se fuesen los franceses la íbamos a usar los españoles contra los ingleses y le íbamos a conquistar Gibraltar. Y entonces, en Cádiz, en toda esa zona, derribaron todos y decían, no, hay que derribarlo. La excusa era que si lo utilizaban los franceses y si no lo asediaban y lo arrasaban entero, lo volvieron a utilizar los franceses. Y no, el tema era que lo podemos utilizar nosotros cuando echamos a los franceses de aquí, como fue el 2 de mayo, hace poco, ¿no? En Madrid, en este rollo, todo el rollo, pues lo que ve. Esto, Vauban lo vio y dijo, esto no se derriba, esto tiene unas normativas que yo he escrito en mis libros y demás. No, perdón, él no ha escrito nada.
Él ha construido. La han escrito los demás, según él decía. O sea, él podía dictar a lo mejor. Pero él no tiene libros. Yo no he visto libros de Vauban escritos. Construcciones sí. De gente que habla de Vauban y que parece que el libro es de él y todo, hay un montón. Pero bueno, este dijo que no. Ahí lo único, tal y como hemos estudiado, es la torre del homenaje. Esto es un elemento clave para el artillero, apuntarlo y vamos a por él, ¿no? Pero eso desapareció. Y entonces vamos viendo ahora cómo está en la actualidad. El nuevo trazado que hicieron, derribaron las partes altas, pero ya estaba hundido y tienen sus baluartes, y ven aquí una serie de protobaluartes fuera, que ya son elementos típicos de un castillo baluartado. Y otra de las cosas es, está enterrado. Vemos el cordón solamente, que hay, es decir, hay que subir al glacis, que es la cuesta que hay delante, hay que subir para poder ver, porque hasta que no llegas arriba no ves el castillo entero, ves solamente la parte del cordón hacia arriba, lo que dicen obras exteriores o externas, es lo único que ves. Lo de abajo no lo ves, aquí se ve en el siguiente, se ve una vista aérea en el cual es el típico nuevo trazado que se parece a que inicia, es el más significativo en ese momento de los escasos que podemos tener de el sistema baluartado. Y ya el periodo de transición prácticamente en el primer cuarto del siglo XIV, que es donde vamos a entrar, ahí ya empiezas a construir o a baluartada, o si no, poco te sirven los castillos. Vamos a hacer un pequeño resumen, que lo tienen ahí. La transición a la baluartada es la fortificación de los castillos, etcétera, era construida por canteros, obras, lo que había dicho de los profesionales del ejército. Ahí tienen un resumen. Tenían qué es lo que se hicieron, la reacción inicial, pues darle mayor resistencia, darle un menor blanco, enterrándolas, y utilizar la artillería en lo nuestro, y de ahí que viene. Y las dos fases que hemos visto que o se adaptaban o se hacían de nuevo trazado. Eso es lo que hay. Y luego las novedades que la artillería iba haciendo, y las novedades que contrarrestaba, como lo hemos visto, los fosos, los glacis, las cañoneras, los cañones, etcétera, 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 de todo lo que hay. Y vamos a ir ya prácticamente, y tenemos un castillo medieval y un abaluartado, que por cierto, en ese tiempo, para insistir un poco más, ahí tenemos el castillo medieval, la diferencia, una tabla correspondiente de castillo medieval, y el renacentista, porque es otro de los elementos que dice que es cuando cambia de la edad medieval a moderna, cuando el renacimiento entra. También entonces los pensadores se van a lo clásico y entonces intentan sacar todo a Bill y por haber, etcétera, etcétera, pero no voy a insistir más en eso. Yo creo que les he dado suficiente paliza en cómo lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa en España? En España ya en ese tiempo ya no hay nación, como he dicho en un principio, hay reinos. Entonces ya se empiezan a pegar reinos contra reinos. Ya no era Cataluña con el reino de Aragón, el condado de Barcelona con el de Navarra con los castellanos, los leoneses con los castellanos. Ese follón que había ya prácticamente con los reyes católicos, más o menos, pues se puede adaptar, y ya podemos hablar no del concepto de nación que tenemos, sino del reino correspondiente, aparte de los que teníamos fuera, y por supuesto el ultramar que teníamos. Ahí es donde empiezan nuestros ingenieros en Italia, y en ultramar a hacer abaluartada. En Italia, por eso dice traza italiana, que empiezan. ¿Por qué? Porque los franceses, recuerden que eran los que mayor artillería tenían, el francés, aparte de quitarnos el Rosellón y la parte francesa suya hasta los Pirineos, quería meterse por Nápoles y quería meterse por toda esa zona. Y ahí teníamos follones en cantidad, en el 16 y 17. Y con esa artillería, pues ahí es donde invirtió el rey de España dinero en las nuevas construcciones. Pero por supuesto, donde había que invertir era en las fronteras. ¿Qué fronteras teníamos en el momento? Con Francia. Teníamos fronteras con Francia, y entonces empiezan ya, en el siglo XVII y XVIII ya se empieza, tenemos en Navarra, en Pamplona y todo el rollo, tenemos unas fortificaciones abaluartadas fabulosas. ¿Y qué otra cosa? Pues lo que quedaba del reino de Granada y lo que quedaba de los moriscos, que venían y nos asediaban las costas correspondientes. Entonces había que fortificar todas esas zonas. El dinero se iba para las zonas donde vemos. Ya entramos en el siglo XVIII, y ahí pues tenemos también, como es lógico, parte de problemas con Portugal. Recuerden la raya que llaman, la raya, cuando se habla de la raya se habla de fronteras en aquellos tiempos. Hay una raya en Soria,
hay muchas rayas en los reinados nuestros, la raya de Portugal, y verán, los que van a Portugal verán que los castillos abalartados que tenemos en un lado, en la zona de Zamora, Badajoz, Huelva, están en paralelo a los que tienen los portugueses en su lado, enfrentados prácticamente. Se puede hacer perfectamente la línea de castillo contra castillo, fortaleza contra fortaleza en Portugal. Y aquí hay una serie de ellos. Entonces ahí, cuando se recupera Granada y demás, pues ya se empieza. Con Francia, pues ya empezamos con el problema de que nos han cogido los señores y demás, pues ya la frontera se nos va más para abajo. ¿Y por dónde nos pueden entrar? Pues por donde, menos por Canfranc, que no estaba, nos entran por donde siempre. Por ahí nos entran los turistas para ir a Madrid a tomar copas y cosas de esas. Pues por ahí nos entran y ahí están las fortificaciones. Las refranquearon. En la década del 40, 1940, cuando Franco, el miedo que teníamos con la Segunda Guerra Mundial y con todo, hubo en la línea 40 hay una línea, la línea P, que le llaman, que es la línea de los Pirineos, que está fortificado en la década del 40, 1940 y demás, fortificado en cantidad. Hay una barbaridad de fortificaciones, pero ya del siglo XX, por supuesto, ya hormigón armado, etcétera, etcétera. Una maravilla los Pirineos. Si quieren recorrerse, hay de todo, ¿no? Y ahí es donde más o menos se invierte el dinero en esos tiempos. Y un par de ejemplos de Abalortada. Aquí tenemos un ejemplo de Abalortada que está en Galicia. Esto es Galicia, ¿no? Sí, es el fuerte de Galicia. Sí, San Antón, es el fuerte, ese es la Coruña. Esta es Abalortado, pero un Abalortado muy raro, porque se le llama atenazado, que es una modificación del Abalortado. Una modificación, atenazado no son tenazas, pero el Abalortado, cuando le pregunten a uno, un truquito, cuando a uno le pregunte, ¿esto es Abalortado de verdad o no es Abalortado? Busquen ustedes un frente abalortado, y la definición de frente abalortado son 2 baluartes o medios baluartes y una cortina. Si en algún sitio de su perímetro ven medios baluartes o baluartes, que son esquinas de estas, como ven aquí, esas, y una cortina entre medios, eso es un frente abalortado. Luego, eso ya está diseñado como fortificación abalortada, términos generales. Por supuesto, puede ser una adaptación de un castillo, puede ser lo que sea, ¿no? Pero esto es abalortado, pero atenazado, porque uno de los grandes problemas que tenían los ingenieros ya empiezan, en el siglo XVIII, empiezan las academias, ya empiezan los ingenieros a estudiar, ya empieza la geometría es tremenda, etcétera, etcétera, pero del dicho al hecho, mucho trecho. Cuando me vienen investigadores a preguntar allí y sacan los planos y todo el rollo, le digo, cuidado, que el plano llevado al terreno puede modificarse un montón. Cuando uno quiere hacer una casa, cuando hace una mudanza, se da cuenta de lo que hay dentro y lo que tiene que sacar. Cuando ocurre en fortificación lo mismo, el plano muchas veces es el proyecto y no está terminado entero, todos los elementos del plano, y otras veces es que el papel aguanta todo y tú coges compases, coges reglas y de maravilla y no haces tu estrella, haces todo lo demás. Cuando llegas al terreno, dices, tíos, esto tengo que prolongarlo más, aquí el baluarte este lo tengo que echar por un lado, este no sé qué. O sea, cuidado con intentar sacar del plano todo lo demás. Eso nos ocurre aquí con la muralla correspondiente. Bueno, y como digo, en ultramar tenemos unas maravillas. En Malta, hablando de otro lado, y aparte de Orán, en el norte de África y demás, allí hay, en esos siglos XVII, XVIII y demás, tenemos una maravilla de baluartes correspondientes. Y para terminar el rollo este, pues le voy a dar un ejemplo que tenemos aquí en San Sebastián. Tenemos un ejemplo en San Sebastián. Y vamos a ver si puedo aquí se ve la parte de arriba. Esto es un castillo del siglo XI, que es poco de lo que queda, que han ido ampliándole. Los colorines de las letras y todo el rollo van diciendo el año correspondiente. Esto es una fortificación que empieza en el siglo XI y termina en el siglo XIX. Y ahí van viendo las murallas correspondientes, otras murallas que ya empiezan a tener unos protobaluartes, como ven aquí, los protobaluartes para el franqueo correspondiente y en la parte de arriba poder colocar artillería. Y luego ya, lo último, esto sí que es abaluartada típica, que es lo verde que ven aquí. Lo verde que hay aquí, estos son los baluartes, la cortina, este es el baluarte que tiene las caras, habría que entrar a detallar todo, pero aquí tienen lo que llamaba el frente abaluartado, lo que define una fortificación abaluartada, que es
un baluarte, otro baluarte y el frente. Que muchas veces este baluarte es por la mitad, como aquí por ejemplo, y es medio baluarte, cortina y baluarte. En el momento que vean eso, dice, eso ya es fortificación abaluartada. Pues empezando en una mota, hay muchos pueblos que se llaman mota, hay muchos pueblos que se llaman castillos de la mota. La mota, saben ustedes que es un pequeño montículo, que puede ser artificial o natural. Muchas veces la hacían artificial para coger altura los castillos, ¿no? Otra de las diferencias es que los castillos se ponían en sitios elevados y luego ya empezaron, y la parte abaluartada por supuesto ya empieza en terrenos llanos. Es dificilísimo en un sitio elevado, castillos roqueros y más, poner un baluarte o hacer un edificio abaluartado. Pero aquí tienen un ejemplo. Por supuesto, este gráfico que hay aquí es a lo largo de los años lo que se ha ido construyendo, pero no está el gráfico de a lo largo de los años lo que se ha ido derribando. Empezó con esto y ahora ha terminado solo con esto. Todo lo demás ha volado. El siglo XIX en España le llamaban el de abajo las murallas. Era el siglo XIX. En todos los sitios salía abajo las murallas, porque la muralla en aquellos tiempos era síntoma de, no claustrofobia, sino de encerrar a la gente dentro, encerrar a la gente, y por supuesto, en el siglo XIX, el plan urbanístico de los ayuntamientos decía, esto nos está, en vez de hacerlo fuera, como en Ávila, por ejemplo, bueno, Ávila no se derribó porque el ayuntamiento en aquel tiempo no tuvo dinero para derribarla. Y se salvó precisamente porque no había presupuesto. Eso es lo que hay, ¿no? Y por cierto, y Ávila tiene debajo trozos de muralla romana, que hay una disquisición de hace 1000 años de eso. ¿Por qué? Porque los muros, que también en el siglo XIX los castillos eran cantera para las iglesias, para los pueblos, para los muros de contenido de los animales en el campo, etcétera, etcétera, para hacer bancos en su casa, en polletes y cosas de esas, y eran canteras correspondientes. ¿Para qué? Si está ya labrado, ¿para qué lo vamos a hacer? Y como había que derribar, pues el siglo XIX fue nefasto para nuestro patrimonio correspondiente, y más para las murallas, que se lo cuenten a esta ciudad sobre todo, lo que pasó. Y otra cosa, el plan urbanístico que lo hace bien. Pues eso es lo que hay. Y este es un castillo maravilloso, el Clan de los Caballeros, que empezó en el siglo XII y llegó hasta el XVII. Eran los... ¿Qué cruzados eran los que había aquí? Había unos, no sé si eran los de San Juan, los templarios, bueno, los templarios hay mucho que hablar de ellos, pero bueno, es un castillo que no lo podía, ¿quién fue? Ya que se habló de los templarios, ¿quién fue el hijo? Primero el padre que no pudo y el hijo dijo que sí y pudo conquistarlo al final, el mismo de Constantinopla prácticamente. Creo que fue Saladino, pero no estoy seguro. Saladino, lo pudo. ¿Con qué? Con el cañón ese que habíamos visto al principio, tremendo. Que esos cañones, precisamente el problema que tenían era que mataba más a los que usaban el cañón que a los que llegaba el cañón, porque reventaban. Y esos tiraban, pues, esos cañones, cada 2 días, tiraban a saber, ¿no? La cadencia era tremenda, y la mayoría de ellos reventaban, ¿no? Pues ya nos hemos pasado lo de la transición, nos hemos ido de esto, y cuando ya empieza la baluartada, ya algunos, los ingenieros y los artilleros, decimos, se ha acabado la época medieval y los castillos medievales, y empezamos con la baluartada, y ya estamos en el siglo XVII. Bueno, y ahí termina la primera parte y entramos rápido a lo que a algunos les interesará, que es lo que me van a corregir mañana, los siguientes, o sea, que no vengan mañana y se lo creen lo que he dicho yo, y así no tienen lo que realmente van a contar ellos, que saben bastante más que yo. Bueno, desde la época medieval y desde la época de los romanos y de antes de Cristo, el siglo V antes de Cristo, normalmente las técnicas que se conquistaba un castillo, una muralla o algo, ahí las tienen. Lo primero que hacían era presentarse delante del castillo o delante de la ciudad. Se presentaba el ejército y hacía una demostración de fuerza. En la actualidad ahora son los desfiles militares, que hay en muchos sitios correspondientes, ¿no? El día de las fuerzas armadas, el día que los rusos en el Kremlin hacen lo suyo, que los americanos hacen tal, demostración de fuerza, o que yo tengo bombas atómicas, tú no tienes, la Guerra Fría, de todo lo demás. Pues eso ha existido toda la vida, una demostración de fuerza. Estas son mis poderes, que se lo digan a Cisneros y al cardenal, y allá ustedes. Con esto no van a poder.
Si eso no se podía hacer, pues entonces había otro procedimiento, que eran pues, las gestiones diplomáticas, como se dice, vamos a hablar, vamos a ver, que te dejo, sales con honores, no sé, en el rato, tampoco. Otra de las cosas que había mucho en ese tiempo era el soborno, pagar algo a alguien para que los de dentro traicionasen, etcétera, etcétera. De eso había mucho, y te abrían las puertas. Hay muchas películas también de eso, ¿no? Era pues, a base de engaños, a base de cualquier cosa de eso. Otra sorpresa, que eran lo que hacen los guerrilleros en la actualidad, ¿no? O las fuerzas especiales, ¿no? Que se cuelan en algún sitio. Lo de, por ejemplo, que hicieron en Entebbe, cuando hubo un avión secuestrado y fueron los israelitas, se colaron allí, sacaron el avión y se marcharon tranquilamente, por sorpresa. Eso también existía en ese tiempo, pero era mucho más difícil con el movimiento, la movilidad que tenían. Lo normal que había era asediar. Que aquí viene otro galimatías, asedio, bloqueo, sitio, cerco. ¿Qué es? ¿Qué diferencia hay entre un bloqueo, un asedio, un sitio o un cerco? Para sitiar hay que cercar, para bloquear hay que cercar o no cercar. Puedes bloquear una parte, puedes... un follón. La cuestión es que llegan allí, presentan, y esas fases las vamos a colocar ahora mismo en el asedio del 52 aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Lo que se hizo aquí con los franceses. Por lo que sabemos, por supuesto, es que hicieron demostración de fuerza. En muchos sitios hay escrito que vinieron por la orilla izquierda, por la cumbre esta de Cantabria, se llama, salieron, se asomaron, en las crónicas vienen y bajaron por la ladera oeste, allí todas las fuerzas, etcétera, etcétera, y unos dicen, y vinieron a decirnos que nos juntamos y tal, demostración de fuerza. Luego se fueron por otro lado y hicieron otra demostración de fuerza, ¿no? Pero no hubo gestiones diplomáticas, no hubo soborno, no hubo sorpresa, ni hubo nada. Sorpresa, sabiendo ya que venían de Francia, que habían estado en los 3 días correspondientes, o los que sean, allí en Pamplona, etcétera, etcétera, pues nada. Pues aquí, de las técnicas que usaron los franceses, podríamos decir que lo primero fue una demostración de fuerza, y por supuesto ya hicieron su serio. Ya al ver que de aquí salieron y dijeron que uvas, vamos a hacer una serie. Aquí hay un ejemplo de los franceses haciendo demostración de fuerza en uno. Ahí ponen toda su artillería, todo su rollo, lo ponen aquí, y aquí, por supuesto, con la demostración de fuerza dijeron, entrar, que lo dejamos pasar. Y entraron formados toda la tropa correspondiente. Y vamos a entrar en materia. Bien, se ha escrito, se ha hablado de esto, y yo voy a hacerlo rápido desde términos militares un poco, ¿no? Y vamos a coger el plano, a ver dónde está nuestro querido. Nos olvidamos de que vienen por Irún y vienen por no sé qué, Fuenterrabía y todo el rollo, o Hondarribia, cuando su tiempo, y después volvieron otra vez, y las serianas, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a lo que hablan aquí, que llegaron a Pamplona, en Pamplona, oye, que han arrasado Pamplona y que vienen para acá. Y hay otra duda, vienen para acá para que dicen que Logroño es la puerta para entrar en Castilla, o vienen para acá porque como estaban confabulados con el navarro y les ayudaban, porque no fueron solo los franceses los que vinieron, vinieron cantidad de navarros con los franceses aquí, a Seriar, no solo los franceses. Entonces, que eran los comuneros en aquellos tiempos, los que estaban en contra del rey Carlos, y el rey Carlos estaba arriba, soltando dinero de nuestros impuestos, soltando dinero para que le nombrasen emperador del Sacro Imperio Romano, en contra del francés. De ahí viene todo ese follón. Los comuneros pues se liaron, pero Villena y todo ello. Al final pues se terminó prácticamente cuando los franceses entraron, ayudando al de Navarra, porque el rey católico había quitado Navarra, ya había conquistado por Logroño, ya era de Castilla. Entonces, ¿qué venían? ¿Por qué siguieron, si ya habían cogido Navarra, por qué siguieron a Logroño? Porque el de Navarra en sus tiempos tenía Logroño también. Pero era para entrar a Castilla. Si era para entrar a Castilla, ¿por qué se pararon en Logroño? Si podían pasar tranquilamente. Podían pasar dando la vuelta a Logroño, con toda tranquilidad. Tenían entrada de sobra los franceses. Entonces, ahí ya hay una duda de por qué se pararon en este, ¿no? Y por qué unos dicen que se iban para Castilla. Una duda. Pues bueno, partimos de Pamplona, asedian Pamplona, y se vienen tranquilamente estos señores y paran en Arcos. Arcos, los Arcos. Paran en los Arcos. Yo he pasado por ahí, tengo unos planos y ya se me ha metido aquí Arcos. Paran en los Arcos. Y dicen que asedian los Arcos. Otros dicen que no, que se quedan a descansar. Claro, con toda la artillería, la pongo entre comillas, etcétera, etcétera, se quedan a descansar. Y que eso les da tiempo, dicen otros, a que son logroñeses, ¿no?
a ver si me equivoco, y la hemos liado como Calatayud, que la lié. Les da tiempo a ¿qué? A arreglar un poco las murallas que estaban, que en todas las crónicas dicen que están hechas una porquería las murallas. Las murallas están hechas una porquería, porque en la época medieval, de hace muchos años, las murallas las arreglaban los habitantes, porque la pagaban ellos, y ellos arreglaban las murallas. Ahora ya, como más o menos hay señoríos, hay feudos, y hay un reino, pues ya o lo paga el rey, o le pagan a los obreros, o a Dios muy buena. Todas las murallas se van derribando. Pero claro, al ver que vienen los franceses, dicen, esto hay que arreglarlo de alguna forma, que nos vienen. Entonces, dicen algunos que el hecho de que parase le ayudó a... Otra de las cosas que hay, los sitiados que tienen que hacer es limpiar el campo que tienen delante, porque si tienes obstáculos los pueden utilizar los que vienen e ir aproximándose hasta llegar a las murallas. Entonces hay que limpiar. Entonces derriban, de ahí me parece que derribaron, no sé si una iglesia, o derribaron un convento, o derribaron cosas que estaban muy cerca de la muralla, y de hecho otras, lo típico que hay, que la gente construye y se ahorra una pared en la construcción, entonces se pegan a la muralla por la parte de dentro y hacen su casa. Entonces también pues, hay que barrer eso para quitarlo limpio, ¿no? Pues eso dicen que desbrozaron, quitaron viñas, quitaron algún edificio que otro para tener un campo abierto y poder desde antes dispararles. Pero claro, lo que sí hay aquí son arcabuces, lo que no sé si hay, vieron la artillería que había en Francia, pero la artillería que tenemos nosotros, unos dicen que había piezas, algunas piezas pequeñas, si no había en Navarra, había 2 o 3, y iba a haber en Logroño. Lo pongo entre comillas, todo esto lo estoy poniendo entre comillas para que los investigadores empiecen a investigar y a verlo, que es lo que se quiere, y es una de las divulgaciones y uno de los objetivos que hay, hacer esto. ¿Bien? Pues se paran allí y por supuesto siguen, y se vienen a Logroño, y ya no insisto en lo que he dicho, si seguían o no seguían, se paran en Logroño, y si eran tan buenos con las murallas que había y los pocos hombres que había aquí, había algunos que habían venido a ayudar, y luego ya vinieron los otros correspondientes, pero ya estaban los franceses echando marcha hacia Ponte la Reina y demás. Bien, pues vamos a ir a otro de los conflictos correspondientes que hay, que son las puertas. ¿Cuántas puertas tenía en ese tiempo? ¿Cuántas había? Yo he puesto aquí unas cuantas. ¿Cuál era el muro y el trazado del muro que había en ese tiempo? Pues aquí hay un trazado de muro que vemos aquí. Tenemos que este es el Rebellín. Y el nombre de las puertas que algunos le dicen Puerta Nueva, o del Herventia, o Helventia, o de 1000 nombres determinados. La Puerta de San Francisco, que le pongo entre comillas, ¿dónde estaba la Puerta de San Francisco? Dicen que después que se anuló la Puerta Nueva, o la de la Cadena se anuló, y entonces se hacía la de él. Ahí yo me he armado un follón con las puertas, un follón. Y aquí o se excava, o se mira, o si mira uno de los papeles que digo, insisto, para mañana es de Pedrillo. Pero bueno, yo he dicho, ¿qué es lo que encuentran los franceses cuando llegan aquí? Y digo, pues me imagino que encuentran estas que hay aquí con estas puertas que hay, ¿no? Y la duda es la Puerta de San Francisco. Es la duda que tengo. Y digo, pero el problema es que llegaron en el 1521, ¿no? Pero si nos vamos, si quieren, el ratón, aquí el ratón, a ver dónde está el avance de página. Bueno, señores, ahora. Ahí tienen, en el rectángulo rojo, tienen un barrio que dicen que en el 1000, para no equivocarme, estaba en unas fechas por ahí, tenía apuntado, pero yo de número no me sabía el número de mi teléfono, lo tenía apuntado por ahí la fecha. Ese es el barrio que le llamaban judío, el barrio de Villanueva, de San Gil, que le llaman otros, que los habían echado los terrenos, los habían echado en un año determinado, al final pudieron volver y volver a construir determinado, y eso fue en el 1490, según dicen las crónicas. Y en el 1521 fue el asedio. Luego, si ponemos ese muro aquí, el muro que viene por aquí, en el 1490, vamos a poner en el 1500, 1510, aumentan ese muro para coger y acoger ese barrio, los franceses se los comen vivos, porque
el convento de San Francisco, que es donde dicen que pusieron el campamento. Lo que sí lo pusieron fue también el campamento cuando Napoleón vino en sus tiempos y lo puso en el mismo sitio. En otras crónicas dicen cerca del convento de las Carmelitas o algo así, que fue construido después en la zona correspondiente y demás. Otros dicen allí. Entonces, ¿dónde? Ahí hay otra duda que tengo yo. ¿Por qué? Porque no sé en qué puerta. Pero es que si seguimos por donde atacan y por donde salen el contraataque y todo lo demás, las puertas, ya hay otro galimatías. Bueno, pues esta es otra duda. Si ese muro estaba al cabo de los años, pues no debía de estar ese muro, porque no, los franceses si no estarían intramuros asediando. Una duda. Bien, pero si cogemos otra de las dudas y nos vamos aquí, esto de aquí, y esta es la puerta de San Francisco, aquí está el convento, y esto que vemos aquí es independiente, no tiene nada que ver con lo que hemos hecho antes, no tiene nada que ver, y aquí viene bien claro que es imaginario, que creen que era de esa forma, que se había cerrado de esa forma así. Entonces esto es, digamos que es más lógico porque está fuera, el convento está fuera, extramuros, que es lógico, ¿no? El sitiador está extramuros. Luego hay una serie de planos, este plano es de 1800 y pico, no sé, por ahí debe de estar. Entonces, ¿en qué quedamos? Dudas, no sé qué puertas son, no sé qué hay. Pero bueno, yo he cogido un ejemplo de muro. ¿Qué tipo de muro habría en ese tiempo? Pues el mismo que tenían en Pamplona. Y ahí tenemos un muro típico medieval. Menos el castillo, por supuesto, que aquí no había. Bueno, sí, había un castillo en el puente. En el puente había un castillo, no vamos, comparado con este castillo, el del puente Piedra, y de hecho, aquí está la puerta de piedra, que ese castillo, no sé si las murallas del castillo, o sea, las paredes del castillo externas, eran parte de las murallas del cierre, y ahí estaba la puerta del puente, que le llaman. No lo sé, lo dejo caer también, dudas entre las puertas, demás, etcétera, etcétera. Pero el muro más o menos debía ser de ese estilo. Pues vamos, seguimos, llegan los franceses y como digo, llegan, unos dicen que hacen la demostración de fuerzas, que sale uno, llega al puente, en el puente le dicen que no, que se largue, que no quieren saber nada, y se larga y se van 3,5 kilómetros aguas abajo del río, porque lo que dicen, y el camino normal, que viene de Pamplona y viene de Arcos y demás, es llegar al río, a la margen izquierda del río, no a la margen derecha. Luego es lo lógico, pero claro, el río es un foso enorme, como para atacar una fortaleza o una ciudad murallada. Luego tienen que ir por otro lado. Entonces, dicen que se van a 3,5 kilómetros aguas abajo, donde Valais se llama, por ahí, que hay unos vados y todo el rollo, y por ahí cruzan. Pero claro, cruzan, hay algo defendiendo. Hay otros cronistas que dicen que la artillería que han puesto aquí de demostración de fuerza se dedica a apoyar al cruce del río, que es lógico también. Pero dices, bueno, el montar la artillería para apoyar el cruce del río cuando allí no hay nadie, que le está obligando, porque la distancia de 3,5 kilómetros desde los muros de Logroño hasta allí no alcanza el arcabuz ni loco, ni cañones ni loco, porque no había en ese tiempo. Vamos, no había en Logroño. Entonces, el cronista que dice que apoyado por la artillería cruzan el río a 3 kilómetros abajo, pues eso más bien habría que decirle que no, con la artillería sigue con el tren y sigue y cruza para allá, y es lo que vamos viendo. Entonces, si nos metemos, si me dejan aquí, si me dejan, nos vamos aguas abajo, 3 kilómetros aguas abajo, no 3 kilómetros de donde están, o sea, por las aguas, por el río, los 3 kilómetros, precisamente coincidimos con lo que dicen los cronistas. Por ahí atraviesan por ahí el río y vamos a entrar en las fases de asedio. Ya el asedio, hemos visto la demostración de fuerza, hemos visto que no hacía caso, no hay ni traicioneros, ni emboscados, ni nada en absoluto, pues se van. Y entonces empieza el asedio. El asedio, dice, hay cerco. El asedio, desde tiempos de los romanos, había 2 líneas, le llaman la de circunvalación y la contravalación, le llamaban. Se hacían 2 líneas que rodeaban todo, los romanos lo hicieron de maravilla, rodeaban todo. Una estaba más cerca, que era para que no saliese nadie, y tenían las defensas contra
el castillo, o la fortaleza, o la ciudad amurallada. Y otra, fuera del alcance de tiro, que miraba hacia afuera, circunvalada, correspondiente, que era para que nadie le viniese a apoyar. Eso de los 40 días que aguantase para que las fuerzas llegasen y pudiesen apoyar, eso es lo que se hacía. Estos señores eran tan franceses que dicen, bueno, si nos hemos pasado por Hondarribia, nos hemos pasado por aquí y nos hemos pasado por Pamplona y demás, Logroño la barremos con toda tranquilidad. Como es que yo ni despliego, ni hago un cerco, ni nada. Y de todas formas, por la parte del río, el cerco era una tontería, porque hay un foso tremendo y por ahí no pueden atacar. Y por ahí tampoco le pueden venir fuerzas de apoyo. Entonces, lo único que podrían hacer era un cerco por este lado. Y ahí es donde vengo con otro de los detalles que habla un cronista. Bueno, lo que saben y dicen casi todos es precisamente que montan su campamento, despliegan su artillería y que hay ataque en dos sitios claves, dos puertas, en las dos puertas que hemos visto. Ahí es donde los señores... Pero hay una duda. En otro cronista dice que también están allí. No dice que los franceses están allí, sino cuando ese capitán ve que están atacando por los dos lados y que ya están entrando y anima y tal, en sus crónicas ese capitán dice, y vamos a vencer como los de la puerta de allí. Y dice, ¿vencer? ¿Vencer a qué? ¿Es que los franceses estaban allí? Una duda. Eso puede demostrar que hicieron el cerco por la parte donde les podía venir el apoyo correspondiente, que ellos ya sabían que venían de Burgos y venían de Valladolid y de todo el rollo de la gente, venía a apoyar a esta gente de aquí. Ya lo sabían, ¿no? Y además, cerrar, una de las ideas de cerrar es precisamente que no salga ni entra nadie, para machacarlos por hambre, por sed y por todo. Pero ahí con un río tremendo, se van para uno y para otro, y así lo hicieron, en Logroño, lo hicieron el penúltimo día. Bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, duda, hicieron cerco, se metieron en la parte del oeste, y aquí empezaron a mapa, y ahí es cuando ya pueden contar lo que sea, entran, porque todo, desde tiempos modernos hasta hace tiempo, en la forma de hacer un asalto es primero una preparación artillera, bombardean, y a continuación es el asalto dentro de infantería. Eso es típico durante los siglos. Entonces aquí igual, cuando ya los muros han caído, había un problema, el foso, lo dudo, si había foso, debía ser tan pequeño el foso, que si la artillería derriba, que era otro de los problemas que existía, y eso ocurrió en el Alcázar de Toledo, en la Guerra Civil. Bombardearon, minaron, etcétera, etcétera, pero aquello era tiro al pichón. ¿Por qué? Porque los escombros, los escombros se quedaron de tal forma que había que escalar. En los tiempos medievales, el foso, de ahí que pusieron una serie de elementos también para que rebotasen. Todas las piedras que caían acomataban el foso y podías pasar tranquilamente. Y el asalto era mucho más fácil. Es decir, que si estos, como dicen, derribaron una serie de metros de muralla, eso acolmató el foso y pudieron entrar con toda tranquilidad. ¿Qué foso había? ¿Era grande? ¿Era pequeño? ¿O era, como en el siglo XIX se utilizaba de escombrera y se utilizaba de basurero en los pueblos? Hasta en Madrid. Se han levantado en Barajas un fuerte allí y era todo, era una de los del pueblo de Barajas que llevaban allí toda el basurero. Ya tenían el hoyo hecho, qué maravilla, ¿no? Pues eso es lo que ocurría. Entonces, dudas que tengo. Ahí fue cuando ya el asedio, pues, y el detalle que hablan, eso sí hablan todos, que salieron por la puerta correspondiente a inundar el campo. Inundar el campo, por supuesto, por la parte de arriba, aguas arriba, y el agua, al caer aquí, como esto es un muro, era el muro, sí existía, y ese está clarísimo, ese muro hace de paro del agua. Entonces el agua sigue por el río Chico, como le llaman, o el Ebro Chico, como le llaman y demás, y vamos, aquí entra el agua a las puertas, y todos los cronistas dicen, porque para sacar por ahí, por eso que dejaron cañones ahí, y se fueron a verse de artillería y todo lo demás, ¿no? Y de aquí se marcharon el día 11. Esto es, en términos generales, el asedio, se lo contará con más detalle, pero que hay bastantes interrogantes que los he dejado caer en ese momento. Y lo que tenemos es un plano ya de elementos fortificados abarrotados del siglo XVIII. Y aquí tienen la muralla con sus baluartes, sus tenazas correspondientes, y ya
muro abarrotado. Esto estamos en el siglo XVIII, pero cuando llega el XIX, como he enseñado el de San Sebastián, el siglo XIX, abajo las murallas, el urbanismo se incrementa, no entran por las puertas los camiones de transporte ni los autobuses, y hay que agrandarlas y hay que hacer lo que sea. Y el siglo XIX es el desastre en toda España de derribo de nuestro querido patrimonio. Y como dicen, con esto, señores, muchísimas gracias por aguantar la paliza que se da. Bien, abrimos ahora un pequeño coloquio. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta sobre la temática esta. Una maravilla, lo he dicho tan claro que se entenderá. No hay dudas. Lo que pasa es que hay un artillero amigo ahí, mío, y igual con artillería se me mete, y no, le he dicho que ni se le ocurra. Por si acaso, ¿no? ¿Qué hay? Bueno, me imagino que con esto, cuando vayan a un castillo y vean algunos elementos, algo podrán presumir con los amigos y decir, pues esto es así, esto es el paseo de ronda, es el adarve y es muy estrechito y demás, pero han tenido que ser grande, las torreones han tenido que salir para poder cubrir los flancos, si no llegaban al pared, no se escalaban, y cosas de detallitos de estos de eso. Y lo esencial, y que he insistido varias veces, es que era una época de transición, y como toda época de transición, pues hay de todo en esta vida del Señor, hay de todo habido y por haber. Entonces es dificilísimo, para eso están los arqueólogos y los historiadores, para estudiar los elementos, y los arquitectos, estudiar los elementos, las piezas correspondientes, y decir, este es medieval del siglo XI-XII, del siglo XI-XII, pues eso que hay ahí es del siglo XVIII. Pues ha habido Manzanares el Real, sin ir más lejos, o, que no lo he puesto, el Alcázar de Segovia, sin ir más lejos. La Plaza de Segovia tiene unos pináculos preciosos y tal, ese techo no era el original. Cuando se quemó, el arquitecto que lo renovó, pues fue a lo que había en Francia y todo el rollo, y verán que hay muchos castillos señoriales y palacios en Francia al estilo del Alcázar de Segovia, castillo señorial. Es lo que hay, o sea que no se crean todo lo que he dicho, duden siempre, y como dice, antiguamente no sé quién decía, no, es que si pronto van a parecer eso tonto. No, es preferible que crean que eres tonto, pero que sepas lo que has preguntado y que te expliquen lo que has preguntado. Aquí no hay nadie tonto, con perdón, luego lo saben todo de la vida. Vaya. Aquí en los se usaría más el trueno de mano o el arcaúd. El trueno de mano, aquella era el trueno de mano. Lo que será, antiguamente es el palo de fuego, lo que sería, yo soy recreador. Entonces, usamos el clásico tubo. Eso ya se usaba ya con los reyes católicos y antes. Y en el asedio de los moros lo usaban mucho. Pues aquí lo que ha sido una... Pero que nosotros tenemos una... En el ejército no estaba como armamento, digamos, reglamentario. Sí, era los... Lo que usamos ahora, un tubo. Sí, es como hacían los legionarios en su tiempo, que usaban el mortero del 50, en vez de apoyar el suelo, lo utilizaban así, ¿no? Lo mismo. ¿Qué voy a contarte? Que se usaba, claro que se usaba. Y los ejércitos, algunos y otros. Es lo mismo que veías a los romanos, eran todos como en la película, ¿no? Los romanos veías y el que llevaba caballo era un señor, y el que llevaba una espada, si no era de madera, llevaba un rastrillo, llevaba algo, ¿no? Si hasta en el 2 de mayo teníamos gente que salía contra los franceses, contra el fuego, salíamos, bueno, en la época contemporánea, las últimas que eran asaltos a caballo, las cargas a caballo, con los polacos y todo el rollo, era contra los carros de combate, o tanques. O sea, ¿qué puedo contar? Que hay dudas, que se dude de todo, por supuesto. La curiosidad es lo que anima a investigar y a estudiar y a conocer mejor las cosas, porque, como digo, el arqueólogo o confirma o niega lo que dice el historiador, porque tiene las piezas materiales, pero claro, depende. El carbono 14 ya es muy antiguo, ya depende si es muchos años, pero bueno, procedemos del mono, vamos a quién es el primero, no es curiosidad. Y es lo que intento inculcar siempre cuando salgo por ahí. Dejar dudas y dudas. Que estudien.
Es lo que hay. Yo no tengo nada más que decir, como sigo aquí, normal las Pues cosas nada, pasan. darles las gracias y emplazarles para mañana, concretamente, que es mitos asediados e historia asediada, por los ponentes don Diego Tellez Galarcia y don Sergio Cañas, que son profesores de la Universidad de La Rioja. Y pasado mañana de Sancho Montoño a Suceso Terreros, que será aquí. Pero el martes, insisto, la conferencia que tenía que dar el profesor don José Luis Gómez Ordóñez se ha trasladado a la Delegación de Defensa, que está en la calle Comandancia número 1. También es por la desgracia de eso de la pandemia, pues también tenemos un aforo, pues igual, muy limitado. O sea que, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su atención.